de toda la cadena y de todos los productos. Miramos que en Ecuador ese mismo promedio de distribución está en 11%. Miramos que en Bolivia se encuentra en 8.6%, en Perú en 7.7% la cadena completa de distribución, y miramos que en Argentina están en 6.3%. Este abreboca que los he querido presentar de manera inicial es precisamente para que podamos de alguna manera tener en cuenta que los distribuidores mayoristas aquí en Colombia les ha ido muy bien y les sigue yendo bien, y qué bueno que nosotros sigamos promocionando de alguna manera que ellos continúen en nuestro país haciendo alguna inversión y de alguna manera pues contribuyendo al desarrollo del mismo. En la segunda fase de esta intervención quiero entonces entrar en materia en otro punto, y es que precisamente es de alto conocimiento que todo líquido expande su volumen con el aumento de temperatura y se contrae con la disminución, es decir, que a mayor temperatura, mayor volumen, como lo acaba de decir el viceministro, y a menor temperatura se contrae. El combustible fósil no es la excepción a esta ley de la naturaleza, y la gasolina y el diésel expanden su volumen con el aumento de la temperatura. Por ello, en el comercio internacional de combustible se ha llegado al acuerdo de que toda entrega y facturación se ajuste tomando en cuenta las diferencias de temperatura porque importan alteración en su volumen. Resulta que el ministro aquí lo ha ratificado y pues yo creo que no hay necesidad de hacer mayor explicación sobre ello. Pero iniciamos con la resolución 2021 del año 1986. La resolución, sin el ánimo de leerla, simplemente de llegar a una sola párrafo que interprete el ánimo, por la cual se establece el procedimiento de liquidación volumétrica de productos derivados del petróleo. Esto quiere decir, en esta resolución, que de alguna manera todos los derivados del petróleo, cuando se entregan a su cliente, que en este caso es el mayorista, se corrigen al factor 60, es decir, a 60 grados Fahrenheit, tanto como lo ha manifestado hoy el doctor Juan Pablo en su exposición. Además de eso, pues nosotros queríamos saber si esa resolución seguía o no seguía vigente, y efectivamente le presentamos a Ecopetrol una solicitud por escrito previa, lógicamente, al cuestionario, y ellos efectivamente firma el doctor Juan Pablo Ospina y ratifica lo que él ha manifestado hoy acá, que todos los productos derivados del petróleo se corrigen al factor 60, a 60 grados Fahrenheit. Aquí trajimos como ejemplo varias, digamos, tiquetes de venta, donde Ecopetrol le vende a los distribuidores mayoristas. Le borré los nombres porque además en la información que me enviaron me solicitaron que tuviera mucha discrecionalidad en cuanto por efectos de competencia, y eso es lo que he mantenido en el debate y lo voy a continuar. Aquí no hemos públicamente manifestado cuánto se le factura a cada una de las empresas, y por lo tanto he borrado los nombres de los clientes, estos que he traído como ejemplo, pero simplemente con uno que coloque pienso que todos van a lograr entender. Y es que en este etiquete que ustedes ven en la pantalla, y que además pues voy a permitirme manifestar, aparece efectivamente en la tabla API seleccionada, que es la tabla 6B, todos pues, ahorita hablo de ella, el factor de medidor 0.9974, el CTL está en 0.9807, el CPL está en 1.004, en fin, tenemos la presión de igual manera que está en 76.4, la temperatura 87.5 grados Fahrenheit, y ahí el totalizador de inicio, de final, el volumen bruto, que es lo más importante. El volumen bruto, que es lo que el mismo viceministro y el doctor Juan Pablo manifestó, en esta venta equivale a 3.072 barriles. Hago la claridad que un barril equivale a 42 galones, para que tengamos la conversión.
Y en este pedido, de igual manera, se dice que el volumen neto ya corregido está en 3.006 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, para hacer esta operación, Ecopetrol, de manera, pues además, digamos, muy juiciosa, establece cuál es el API y cuál es la temperatura del producto al momento del despacho y inmediatamente hace la conversión. Aquí se busca cuál es el API y cuál es la temperatura del producto, inmediatamente establece cuál es el valor de la corrección volumétrica. Esa corrección volumétrica siempre será 0 punto algo, es decir, menos de 1, dependiendo cuál es el nivel de la temperatura del producto. Si es mayor, lógicamente, pues la diferencia será más lejos de 1. Y cuando el producto esté en lugares más fríos, lógicamente será menos, más cerca del punto de la unidad. Entonces, para comprobar, tuvimos que conseguir la misma factura de ese mismo tiquete de venta, para no decir, hombre, es que de pronto el tiquete de venta habla de un producto bruto, pero se les cobró los 3.072 barriles y no se les cobró los 3.006 barriles. Efectivamente, en la factura, en la misma factura del mismo cliente, en la misma fecha, aparecen cobrándole Ecopetrol los 3.006 barriles. De tal manera que podemos observar que este etiquete de venta tiene una diferencia entre volumen neto y bruto de 66 barriles, de los cuales corresponden a corrección por temperatura 65 por lo menos, y el otro por corrección, por otras correcciones. El barril, si multiplicamos en este solo ejemplo, en esta sola factura, que fueron 65 barriles que se le entregaron de más, que no se le, perdón, de más no, se le entregaron y no se le facturaron al distribuidor mayorista, equivale a 2.730 galones de gasolina corriente. Ok, ustedes se preguntan, ¿esto es legal? Claro que es legal. Es legal porque está amparado en la resolución 2021. Ecopetrol no está cometiendo ningún delito, porque está simple y llanamente haciendo un seguimiento a lo que está establecido en una determinada resolución, y vigente además. En tal medida, ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué hacen los mayoristas con esto? ¿Cierto? Con este valor que se les ha entregado, pero que no se les ha facturado. Ustedes se imaginan, bueno, ¿será que es la pérdida por evaporación? No, señores. Recuerde que por eso leímos las resoluciones anteriores, donde en el margen de intermediación está contemplada la pérdida por evaporación de ellos. ¿Será que la tiran al río Magdalena o de pronto a la bahía o a cualquiera otro de los cuerpos de agua? Sería todavía peor y más grave, pues indiscutiblemente lo están vendiendo, pero no solo lo están vendiendo, pero además miren una cosa, aquí hay un contrato y además una factura donde esa misma empresa mayorista le factura a una estación de servicio. Y ustedes se dirán, bueno, lo más correcto es que si a mí me dieron esa corrección volumétrica, yo debería entregar esa misma corrección volumétrica. Pues prívense que no la están entregando. Y eso lo podrán corroborar los directivos de Ecopetrol y el viceministro de Minas, porque esas mayores cantidades simplemente ellos entregan a temperatura del producto y con el volumen bruto, no con el volumen corregido. En tal sentido que ellos le entregan, pagan un producto, le entregan uno adicional y facturan el 100% de lo que tienen. Me podrían decir, ojo, y me voy a adelantar, o de pronto lo dejo para el segundo round, después que, dependiendo en qué sentido venga la intervención de los funcionarios. Pero fíjense ustedes algo, háganse ustedes la pregunta, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de un mayorista que tiene un tanque que le llega por los poliductos y que ellos, si Ecopetrol llegase a cerrar la llave por cualquier circunstancia,
yo creo que en 3 o 4 días máximo tendrían capacidad los mayoristas para surtir las estaciones de combustible. Y las estaciones de combustible tienen que estar tanqueando sus galones o lo que ellos tengan para almacenamiento casi que a diario. En tal sentido que es imposible que la temperatura del producto en menos de 15 días no coja la temperatura ambiente. Es imposible. Y fue certificado precisamente y no podría ser inferior a la temperatura ambiente. Es decir, que el producto nunca podrá estar más frío que la temperatura ambiente. Y por ello, para evitarnos cualquier suspicacia, fuimos a la tabla de temperaturas y nos lo entregó el IDEAN. ¿Cuáles son las temperaturas ambientes en cada una de las ciudades donde Ecopetrol le entrega a los mayoristas? Y todas son muy superiores al mismo, e inclusive al mismo temperatura del producto. Quiero que también veamos un cuadro que son las ventas nacionales, para ir ya entrando en, bueno, cuántos galones fueron y eso cuánto significa. Había que hacer un estudio, como lo hicimos, bien detallado para que no haya lugar a equívoco. Las ventas nacionales entre el 2008 y el 2010. Ahí miramos en este cuadro mes a mes y como conclusiones, ustedes ven la franja de abajo, la franja azul corresponde a la gasolina corriente. La franja pequeñita que ustedes ven roja en el recuadro es la gasolina extra. La franja verde que sigue más arriba es el diésel y el azul oscuro que está en la parte superior corresponde a la gasolina jet o la turbo. En tal sentido, ustedes pueden ver la proporcionalidad de que los productos que más inciden son indiscutiblemente la gasolina corriente y el diésel, tal como lo manifestó de igual manera el viceministro.